¿Listos? Unos, tres. Bien, muy buen día para todos. En Manizales, el día 20 de marzo del año 2013, a las 8:30 de la mañana, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. Se constata la presencia o la asistencia de los siguientes sujetos procesales. Por un lado, está presente el abogado de la CHEC S.A.S.P., doctor Juan Rodrigo Bustos Giraldo. También se constata la presencia del abogado de Corpo Caldas, doctor Andrés Felipe Henao. Estos son los dos abogados que representan los sujetos principales, sujetos procesales principales. Procedemos entonces ahora a la identificación del proceso que nos ocupa en la mañana de hoy. Tenemos aquí el expediente donde se tramita el proceso medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, radicación 2012-0043, demandante la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC S.A.S.P. y demandada Corpo Caldas. Así entonces queda plenamente identificado el expediente que nos ocupa hoy. El tema central que se va a trabajar hoy y se va a desarrollar en esta audiencia está relacionado con la pretensión de nulidad de los actos administrativos proferidos por Corpo Caldas dentro de la reclamación hecha por la CHEC con ocasión de la factura número 225, referente al cobro de la tasa retributiva correspondiente al año 2010. Damos entonces paso a las distintas etapas que establece la audiencia inicial en el artículo 180. En primer lugar, lo que corresponde al saneamiento del proceso. El tribunal, por su parte, no observa ninguna irregularidad, ningún vicio o ninguna nulidad que deba analizarse en esta etapa procesal. Si alguno de los sujetos procesales quiere hacer alguna manifestación en este momento respecto de nulidades o vicios, no hay ninguna manifestación. Bien, muchas gracias. Así pasamos entonces a la siguiente etapa de la audiencia inicial, que es relacionada con las excepciones previas, artículo 186. Se deja constancia que al contestar la demanda no se propusieron excepciones previas, por tanto no hay pronunciamiento alguno al respecto. Ahora procedemos a uno de los momentos más interesantes de la audiencia inicial, que es la fijación del litigio, artículo 187. Para la fijación del litigio, primero vamos a analizar, hacer un resumen de las pretensiones, para tener claro el extremo de la demanda, y luego analizaremos los hechos que no son controvertidos o que están debidamente documentados. En este momento se deja constancia que en la audiencia comparece el doctor John James Montoya Castro, quien representa al Ministerio Público. Bienvenido, doctor John James. Bien, entonces continuando con el resumen de las pretensiones, vamos a señalarlas para que las partes nos indiquen si están de acuerdo o no con esa identificación, ese resumen de las pretensiones. La primera pretensión se dice así: que se declare la nulidad total de la resolución número 117 del 7 de marzo de 2012 expedida por Corpo Caldas. La segunda pretensión: que se declare la nulidad parcial de la resolución número 212 del 2 de mayo de 2012, que resolvió el recurso de reposición respecto de la resolución 117. Es de anotar que la resolución 212 anuló las facturas 221, 222, 223 y 224 y ratificó la factura número 225 del 31 de mayo de 2011, en donde se cuantificó la tasa retributiva en 251.774.795. A título de restablecimiento, presenta las siguientes pretensiones. Primero, que se reintegre a la CHEC S.A.S.P. el dinero pagado en virtud del cobro de la factura número 225 del 31 de mayo de 2011, por concepto de tasa retributiva
debidamente indexados. Segunda pretensión de restablecimiento del derecho, que se reintegre a la CHEC el dinero pagado por concepto de intereses en virtud del cobro de la factura 225 del 31 de mayo del 2011, en cuantía de 44.688.088,78 centavos, debidamente indexados a la fecha de reintegro. Hasta ahí tenemos entonces las pretensiones de la demanda. Les pregunto a los sujetos procesales y al Ministerio Público si están conformes con ese resumen de las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho. Por favor, doctor. Doctor, buenos días. Sí, exactamente, esas son las pretensiones de la Central de Caldas CHEC SASP. Me ratifico en ellas. Muchas gracias, doctor Juan Rodrigo. Al doctor Andrés Felipe Henao. Sí, señor magistrado, me encuentro conforme con el resumen que se hace de las mismas. Muchas gracias. Si el representante del Ministerio Público. Señor magistrado, no, el Ministerio Público no encuentra observación alguna al respecto. Sí, muchas gracias a todos ustedes por su participación y brevedad. Ahora bien, vamos a tratar de establecer los hechos sobre los cuales no hay controversia o que están debidamente documentados en el expediente. Ello tiene mucha importancia para efectos probatorios y para toda la fundamentación de la sentencia que ha de proferirse en derecho en su debida oportunidad. Entonces, hechos que no son controvertidos. Primer hecho, Corpo Caldas, mediante resolución número 017 del 16 de enero de 2008, por medio de la cual otorgó permiso a la Central Hidroeléctrica de Caldas para el vertimiento en el río Cauca de lodos y sedimentos provenientes del mantenimiento del embalse de San Francisco, en Chinchiná, Caldas. Este hecho está documentado a folios 109 y 112. Sobre ese hecho estamos, hasta donde entiende el tribunal, están de acuerdo las partes. Segundo hecho, primero denunciarlos y después ustedes me dicen si hay alguna aclaración o precisión. Segundo hecho sobre el cual están de acuerdo las partes. El día 11 de noviembre del 2011 fueron recibidas por la CHEC SASP 5 facturas por concepto de cobro de tasa retributiva, la 221, la 222, la 223, la 224 y la 225. Todas esas facturas tenían unos cobros de tasas retributivas, pero recordemos que la resolución 212 de mayo de 2012, que es uno de los objetos de nulidad, dejó sin efectos la 221, 222, 223, 224 y solo quedó con efectos la 225 por cuantía de 251.774.795. Estos son hechos debidamente documentados en los folios 9 a 18. Creo que también hay ese punto, los dejo más adelante, les pregunto para que quedemos todos de acuerdo. El tercer hecho sobre el cual están de acuerdo también los sujetos procesales a interpretación del tribunal es el siguiente. La CHEC SASP, mediante escrito número 01733 del 15 de febrero del 2012, presentó reclamación frente al cobro de la tasa retributiva contenida en las facturas emitidas. Ese hecho está documentado a folios 19 y 20 del cuaderno 1. Y el cuarto hecho, en donde hay concordancia o no es controvertido, es el siguiente. La CHEC SASP, en cumplimiento de la resolución 212, pagó la factura 225 por concepto de tasa retributiva por un valor de 251.774.795, hecho debidamente documentado folios 42 a 44 del cuaderno 1. Entonces son los hechos donde hay concordancia, que están debidamente documentados y no habría ninguna dificultad. Le pregunto a los sujetos procesales si están conformes con esos hechos tal como están resumidos en este momento. Doctor, realmente estamos de acuerdo en todos los hechos excepto el 10º. Los hechos son del 1 al 10 y el único que la parte demandada desconoce es el hecho 10. Del hecho que donde hay diferencias lo vamos a aclarar. Sí, ahora. correcto. Lo que es que son 9 hechos y 10 hechos, y de los 10 únicamente hay no hay concordancia en el hecho 10. Yo resalto, en la audiencia estoy desarrollando los hechos relevantes
los hechos relevantes, desde luego que hay otros hechos allí, pero son los hechos relevantes que son interesantes para el problema jurídico o los problemas jurídicos que vamos a resolver. Entonces se consideran que esos 4 hechos hay concordancia. Ahora vamos a analizar los que no hay concordancia. Ahora, para que Henao, sí, le concedo la palabra al doctor Andrés Felipe Henao para que por favor nos indique si está conforme con los hechos que calificamos como no controvertidos o debidamente documentados. Sí, señor magistrado, no tengo reparo alguno, y como lo manifiesta el apoderado de la CHEC, el único que diferimos es en el 10º. Ahora hablamos de ese punto. El señor representante del Ministerio Público. Señor magistrado, el Ministerio Público considera que esos son los hechos relevantes y efectivamente en los que las partes están de acuerdo. Muchas gracias a las partes y al señor representante del Ministerio Público. Ahora vamos sobre la diferencia, en donde no hay concordancia, no hay acuerdo, que estriba fundamentalmente sobre el hecho que ya mencionaba el doctor Juan Rodrigo y el doctor Andrés Felipe. Por un lado, el demandante afirma en el hecho 10º que los argumentos que sustentan el cobro de la obligación contenida en la factura 225 no son claros ni legales, al estar demostrado que no arrojan sustancias contaminantes a las aguas del río Cauca, razón por la cual no confluyen los diversos elementos del tributo. A ese hecho, la demandada Corpo Caldas sostiene que ello no es cierto, toda vez que en la resolución 017 del 2008, por la cual se otorgó el permiso de vertimientos para descargar en el río Cauca los lodos y sedimentos provenientes del mantenimiento del embalse de San Francisco, localizado en el municipio de Chinchiná, en su parte considerativa se indicó lo siguiente, comillas: la disposición final de lodos y sedimentos provenientes del embalse San Francisco se hace en el río Cauca, cierro comillas, y más adelante dice, y que, abro comillas, el vertimiento de embalse de San Francisco se clasifica como de mala calidad y presenta niveles altos de sólidos, cromo y selenio. Ese es el quid del asunto, y donde hay diferencias y donde vamos a centrar el análisis y las pruebas que se van a decretar para efectos de tomar una decisión en derecho. Pregunto a las partes, ¿están de acuerdo en que ese es el punto, el hecho en donde está la controversia de este litigio? Sí, señor magistrado, ese es el punto de diferencia acerca de si la CHEC contamina o no contamina las aguas del río Cauca. Muchas gracias al doctor Juan Rodrigo. Ahora le cedemos la palabra. Sí, señor magistrado, estoy de acuerdo con que es el único punto en que tenemos diferencias y no compartimos. Al doctor John James, si tiene algo para comentar. Sí, señor magistrado, el Ministerio Público percibe que sobre este tema es que gira el meollo del asunto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los abogados por sus aportes. Ahora bien, ya como problema jurídico del litigio, el tribunal tiene una propuesta de 3 problemas jurídicos sobre los cuales va a centrarse en el análisis de las pruebas que se van a recaudar, que se van a decretar y luego se van a recaudar, y de la sentencia. El primer problema jurídico lo enunciamos así: para efectos del cobro de la tasa retributiva regulada en el decreto 3100 del año 2003, se pregunta, ¿qué se entiende por sustancia contaminante? Segundo problema jurídico: la CHEC SASP vertió en el año 2010 en el río Cauca sustancias contaminantes provenientes del embalse San Francisco. Y el tercer gran problema jurídico es el vertimiento hecho por la demandante en el río Cauca se encuentra o no dentro de los límites permitidos según las normas vigentes al momento del cobro, es decir, en el año 2010. Entonces planteamos esos 3 problemas jurídicos como un eje, como una guía para la recaudación de la prueba y posteriormente dictar la sentencia. Desde luego que los problemas jurídicos, al momento de proferir la sentencia y cuando avancemos en el recaudo de la prueba, pues podrán variar o podrán ajustarse de acuerdo a lo que el conocimiento que vaya adquiriendo el tribunal del litigio. Bien, entonces queda notificado por estrados la fijación del litigio. Ahora pasamos a la etapa de conciliación. El 180
8 nos dice que es el momento oportuno para invitar a las partes para la conciliación. Para ello, en el momento en que se citó esta audiencia, se requirió a la parte demandada que citara previamente al comité de conciliación y tuviera pues una propuesta concreta. El tribunal, por su parte, en este momento no tiene una propuesta concreta y esperaría escuchar de labios del abogado de la parte demandada que nos informe si el comité de conciliación se reunió y si hay algún ánimo conciliatorio. Doctor Andrés Felipe. Perdón, el doctor John James pide la palabra. Señor magistrado, pues el Ministerio Público respetuosamente le solicita no desarrollar esta etapa en virtud que el asunto es tributario, de tributo de Corpo Caldas, y sobre este tema pues el legislador prohíbe conciliar sobre el tema de los tributos, y por eso consideramos que pues mal haríamos en desarrollar o invitar a las partes a tratar o intentar, porque es el legislador el que directamente prohíbe la conciliación en estos asuntos, y pues en cumplimiento de esa normatividad pues respetuosamente solicito continuar con la etapa subsiguiente. Muchas gracias, señor magistrado. Se le agradece el comentario al representante del Ministerio Público, y efectivamente, como se trata de un tributo, no hay ninguna posibilidad de conciliación, por tanto obviamos esta etapa. Continuamos. Respecto de las medidas cautelares, se deja constancia que no hay ninguna solicitud de medidas cautelares pendientes, por tanto no hay ningún pronunciamiento por parte del tribunal. Ahora pasamos a la etapa del decreto de pruebas. El decreto de pruebas, en primer lugar, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y la contestación, los cuales serán valorados en su debida oportunidad en la sentencia. Respecto a la prueba testimonial solicitada en la demanda y la contestación de la demanda, se decreta las pruebas testimoniales solicitadas y por tanto se ordena que las personas que voy a enunciar comparezcan en la audiencia de pruebas que oportunamente se fijará más adelante. Son ellos: el señor Julián López Palacio, el señor Carlos Arturo Franco Cárdenas, el señor Juan Carlos Batista Bastidas Tulcán. Si las partes interesadas lo requieren por la Secretaría, será la citación mediante telegrama. En caso contrario, se entenderá que dicha parte se encargará, cada una de las partes, de hacer comparecer oportunamente a dichos testigos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 224 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, más adelante vamos a fijar el día y la hora en que los testigos deben de comparecer. Bueno, ahora, en esta etapa de pruebas se van a decretar por parte del tribunal unas pruebas de oficio. De conformidad con el artículo 213 del CEPACA, se decretan las siguientes pruebas de oficio. Primero, testimonio técnico. El tribunal considera que es necesario escuchar un informe de un técnico de alto nivel que dé luces sobre el debate jurídico que tenemos en este proceso. Ese testimonio técnico se recibirá previa invitación al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que designe un servidor público adscrito a dicho ministerio que conozca sobre el tema de la tasa retributiva, el cual deberá comparecer el día en que se fije la audiencia de pruebas. El ministerio informará al despacho sobre el profesional designado de las más altas calidades de ingeniería ambiental y ingeniería del manejo de los temas, y entonces ese testimonio, lo que corresponde a los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, estarán a cargo de ambas partes por igual, tanto la CHEC como Corpo Caldas. Las partes harán la coordinación necesaria para efectos de garantizar la comparecencia del testigo técnico. Al final termino primero el decreto de pruebas. Segunda prueba de oficio, dictamen pericial. De conformidad con el artículo 233 y subsiguientes, el tribunal decreta la siguiente prueba pericial. Para tal efecto se nombra a un especialista en medio ambiente
el señor César Arcila Arbeláez, identificado con la cédula de ciudadanía número 10-223-878, quien se encuentra en la lista de auxiliares de la justicia y puede ser localizado en la carrera 22, número 4715, apartamento 502, teléfonos 885-8142-300 y celular 300-611-0690. Los honorarios y gastos estarán a cargo de ambas partes por igual. El perito rendirá su concepto frente a los siguientes aspectos. Los puntos que deben establecerse para efectos de la prueba pericial. Primer punto, pregunta: ¿los vertimientos que hace la CHEC sobre el río Cauca provenientes del embalse San Francisco son vertimientos puntuales? Segundo punto, ¿el embalse de San Francisco utiliza directamente el agua como receptor de los vertimientos puntuales? Tercer punto, para efectos del cobro de la tasa retributiva regulada en el decreto 3100 del 2003, se pregunta ¿qué se entiende por sustancia contaminante que genere consecuencias nocivas? Cuarto punto, la CHEC vertió en el año 2010 en el río Cauca sustancias contaminantes provenientes del embalse San Francisco. Quinto punto, si el embalse San Francisco realiza vertimientos puntuales, se pregunta, ¿se generó una consecuencia nociva en el río Cauca para el periodo objeto de cobro de la tasa? Sexto punto, los vertimientos hechos por el embalse de San Francisco al río Cauca durante el año 2010 se encuentran o no dentro de los límites permitidos según las normas vigentes al momento del cobro y de acuerdo a lo establecido en el permiso de vertimientos de dicho embalse otorgado por Corpo Caldas. Séptimo punto, los demás aspectos que considere pertinentes para el estudio del asunto. Tercera prueba de oficio que decreta el tribunal. Prueba documental. Se ordena a las partes, tanto a la CHEC como a la demandada Corpo Caldas, aportar dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia copia completa del estudio de caracterización ambiental en el embalse San Francisco y sus vertimientos y mediciones batimétricas del dragado, realizado mediante contrato 084 del 2004 para la CHEC por parte del consorcio González Aristizábal. Entonces, esta es la decisión sobre pruebas, o este es el decreto de pruebas. Este decreto de pruebas queda notificado por estrados. Si las partes tienen algún recurso para presentar, esta es la oportunidad para hacerlo. Doctor, no es un recurso, yo me leo un comentario y, a ver, el problema en debate aquí se trata de lo que sucedió en el año 2010, las condiciones del río en el 2010, las condiciones del embalse en el 2010 y lo que pasó en el 2010, que es la base de la tasa retributiva. Perdón, doctor Juan Rodrigo, con todo respeto, si va a presentar algún recurso, este es el momento. No, por eso, doctor, lo único es que, bueno, presento recurso de reposición en contra de las pruebas, es que las pruebas de oficio, pues doctor, son de oficio, no puedo pedir reposición. Pero lo que le quiero decir es que no sé qué tan eficiente sea una prueba, doctor Juan Rodrigo, de unos hechos del 2010. No, doctor, no, pero bueno. Sí, porque es una prueba de oficio, yo no puedo presentar recursos contra pruebas de oficio. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Rodrigo. ¿Las otras partes quieren hacer alguna manifestación? Yo estoy conforme, doctor. El Ministerio Público también está conforme, doctor. Bien, entonces, como ya se han decretado las pruebas solicitadas por las partes y las pruebas de oficios que el tribunal considera es necesario recaudar para tener mayor claridad en el litigio que tenemos, en este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se procede a fijar la fecha para la audiencia de pruebas. El tribunal fija fecha para audiencia de pruebas para el día martes 23 de abril del 2013 a las 3 de la tarde, sala de audiencias 311, para llevar a cabo esta audiencia prevista en el artículo 181 del CEPACA. Esta decisión se notifica por estrados. Bien, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se declara terminada a las 9 de la mañana del día 20 de marzo del 2013.
Muchas gracias por la asistencia y la colaboración de las partes. Muchas gracias.